Este es el podcast Espigando. Estás a punto de escuchar palabra que transforma vidas y llena corazones. Estaremos hablando del libro Sangre y Fuego, escrito por Wendy Ardón. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Wendita? Hola, Qué gusto de Gerson. saludarla. Gracias. Y bueno, vamos a tener algo muy interesante. Sin duda, creo que Espigando va a ser un podcast que va a ser muy bonito para todos aquellos que amamos la palabra de Dios, para que podamos ir estudiando más allá de la letra, para aquellos temas que a veces los pasamos de largo, pues vamos a dedicar una temporada completa del podcast a hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y qué interesante la temática y desarrollando pues este tema Sangre y Fuego. Ya luego estaremos hablando a profundidad del libro, pero iremos desarrollando fase por fase y hablando de temas muy específicos. Queremos que también tú te unas a estos podcasts y vamos a hacer una parte interactiva a través de las cuales tú también puedas preguntar, puedas ser parte de los mismos, porque también queremos tener esa parte interactiva, ¿verdad, Wendy? Sí, de hecho queremos estar en un hotel, vamos a darles un poquito más de información. Vamos a abrir discipulados en el hotel para que puedan llegar, de pronto se quedan y comemos juntos, ¿verdad? Pero vamos a tener discipulados invitando a todos aquellos que quieran estar con nosotros. No, fascinante, así que pues tú sigues estos podcasts a través de los diferentes medios y plataformas. Y bueno, hoy con un tema muy interesante, la verdad es que nos pareció buenísimo el lanzamiento del libro Sangre y Fuego. Tuvimos una actividad, recordemos, Bonito, en un hotel sí. muy reconocido de Quetzaltenango, Wendy. Sí, la verdad que fue muy bonito el lanzamiento, sobre todo porque el sacrificio de nuestro Señor se conoce hasta cierto punto, Gerson, es algo que no se estudia, no sé por qué, porque creo que la Iglesia de Cristo es de lo más fascinante que tenemos. El sacrificio de Jesús, sino lo más fascinante que nos ha pasado, ¿verdad? Que Dios, siendo el unigénito del Padre, el más hermoso, o sea, la divinidad en sí, el amor, la gracia, todo lo tiene el Verbo. Y que Él se haya despojado de eso, que haya soltado su gracia, su gloria, alabanza, poder, deidad, y que se haya hecho hombre, que se haya humillado, que se haya subido a una cruz, y subido en esa cruz haya derramado toda su sangre. Eso es algo que vale toda la pena estudiarlo, Gerson, merece la pena estudiarlo. Pero después de que Él entregó su sangre, la muerte, que muerte significa separación, cuando Jesús tiene esa separación, que según Colosenses nosotros somos trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y muerte es separar esa triunidad humana, separar el cuerpo, el espíritu, el alma. ¿Qué pasó cuando Jesús se separó? Cuando sus partes se separaron, su espíritu se separó, el alma, el cuerpo se quedó en la cruz, ahí ya fue bajado, llevado a un sepulcro. Pero ¿qué pasó con el alma y el espíritu? ¿Qué pasó esos 3 días y 3 noches? ¿Qué hizo Jesús esos 3 días y 3 noches? ¿Qué lugares visitó? ¿Con qué cuerpo visitó esos lugares? La verdad que creo que en esta temporada tenemos para estudiar muchísimo qué pasó esos 3 días y 3 noches. Y gracias a Dios la Biblia tiene mucha información al respecto. Pero y a mí me parece fascinante poder hacer pues todo este recorrido por la Biblia, porque el libro está basado en la Biblia, no fue una Totalmente, sí. inspiración humana o algo inspiracional o algo que usted hizo realmente con alguna vivencia o algo, sino que todo está basado en la Biblia. Le quiero comentar y también a nuestra audiencia y también a Wendy, que tuve referencia de personas que asistieron a la presentación, inclusive muchas personas en ministerios o a cargo de ministerios, y me decía, mire, qué especial el libro, o sea, qué especial, porque tocaron puntos que de verdad a veces uno no explora de la Biblia, Sí. ¿verdad? Y entonces tengo ya varios testimonios de personas que ya leyeron el libro o empezaron a leer el libro y me dicen, mire, está pues impresionante el poder conocer acerca de eso, porque Amén. a través de este estudio podemos comprender mejor el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que la Biblia dice, Gerson, que todo tiene que ser en boca de 2 testigos. Entonces uno no puede tomar una doctrina por un pasaje aislado. De repente agarran un pasaje de algún evangelio y lo damos por doctrina. Y no, la Biblia dice que tiene que ser en boca de 2 o 3 testigos. Por lo menos en boca de 2 testigos. Entonces nos habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si está en ambos testamentos puede ser doctrina. Y el sacrificio de Jesús lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Las escrituras dan testimonio de Él, están los profetas, están los salmos y todo lo que hablamos, gracias a Dios tiene ese sustento porque la Biblia
es amplísima en eso. Tenemos mucha arqueología bíblica para poder decir qué pasó esos 3 días y esas 3 noches. Algo muy importante es pensar cómo era el sacrificio, cómo se realizaba, hablando en el Antiguo Testamento o el Ujú. sacrificio levítico, para que Ajá. también podamos tener esa comprensión, ¿verdad? Haciendo pues el traslado en cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Pero, ¿qué representaba el sacrificio levítico, Wendy? Bueno, es muy bonito punto de partida porque la Biblia dice, Jesús dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Entonces todo lo que encontramos en las escrituras es una sombra y una figura de lo que había de venir. Yo siempre le digo a la iglesia, cuando uno ve la sombra, por ejemplo, si fuéramos caminando en la calle y vemos nuestra sombra, no logramos ver detalles. Vemos una silueta, a veces un poco deformada, no se logran ver todos los detalles, por eso es una sombra y figura de lo que habría de venir. Pero la sombra nos hace ver el tamaño del cabello, nos hace ver muchas cosas, ¿verdad? La silueta de Ujú. la persona. Y ese es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra y una figura de lo que le habría de pasar a Jesús. A nadie más. El que logra ver a Jesús en las Escrituras, Gerson, yo creo que es el que se enamora de la Biblia. Sin lugar a dudas, si logramos ver a Jesús en las Escrituras, nos apasionamos por la palabra. Entonces, ¿qué pasaba con el sacrificio levítico? Lo que sucede con el sacrificio levítico era que era necesario para el perdón de pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la pregunta es, ¿será que todos pecamos? ¿O habrá alguien que diga, ay, hoy no pequé, o este año no pequé, esta década no pequé? Todos pecamos. Dice la Biblia, el que no peca, el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, todos pecamos. En algún momento todos pecamos. Quizá nos excusamos, ¿verdad? O tratamos de tapar un Claro. poco ahí el pecado o como que no es pecado, porque realmente en la Sí, actualidad, Wendy, pasa algo que la gente está a veces ya metidas en todo el aspecto del mundo y todo, pues ya no lo, ya se simplemente peca normaliza en el automático, pecado. simplemente, y no lo ven Sí. tan malo, pero especial lo que usted decía acerca de eso, comprender realmente de dónde viene o por qué fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero todo tiene un simbolismo y un porqué también. Amén. En Levíticos 1 nosotros podemos ver cómo era el sacrificio. Ajá. Dice, si tu ofrenda es holocausto para remisión de pecados, que eso sucedía una vez al año, era un evento especial en donde todo el pueblo llegaba y se hacía un sacrificio de holocausto. Voy a hablar del sacrificio anual. En el sacrificio anual se llevaba un cordero y el cordero era presentado, primero tenía requisitos, no Ujú. podía ser cualquier cordero, tenía que ser un cordero inmaculado, o sea, no podía tener defectos, no podía ser ciego, estar perniquebrado, estar enfermo, tenía requisitos ese cordero, o sea, tenía que pasar por el sacerdote, tenía que analizarlo, ver que no estuviera ciego, ver que estuviera sin enfermedades. Cuando el cordero pasaba el análisis del sacerdote, entonces ya lo subían en el altar, le amarraban las patitas y el sacrificio tenía dos fases. La primera fase era el sacrificio, la parte de sangre. La segunda fase era la de fuego. Entonces, en la fase número 1, antes de hacerle cualquier cosa al animalito, el sacerdote ponía su mano derecha sobre la cabeza del Ujú. animal y entonces confesaba primero sus pecados, porque él como hombre también fallaba, aunque era un hombre extraordinario, porque era el sumo sacerdote, el único que entraba una vez al año al lugar santísimo. Tenía que haber nacido en la tribu de Leví, tenía que ser una persona muy especial, incluso desde el nacimiento, porque Ujú. por muy consagrado que fuera un israelita, si era de Judá no podía entrar al lugar santísimo, como David, por ejemplo. David nunca, bueno, comió pan santo, ¿verdad? Ujú. Pero no podía entrar al lugar santísimo de la tierra, porque él era de Judá. Y por mucho que David amara al Señor y por mucho que David era consagrado, él no podía entrar al lugar santísimo. Pero si nacía levita, pero si Ujú. pasaba en los procesos necesarios para ser sumo sacerdote, Sí, eso podía. ya era algo especial. Él ya era un hombre Ujú. especial, pero pecaba. Con todo y que era el sumo sacerdote, él pecaba. Entonces tenía que presentar el sacrificio primero por él, dice la Biblia. Entonces él ponía su mano sobre el animalito que estaba en el altar y confesaba primero sus pecados. Yo no sé qué pecados podría haber tenido ese hombre, pero mentira, robo, no sé, él tenía que mencionar esos pecados. Y lo hacía así,
en público. En público. Es impresionante porque luego el pueblo tenía que gritar sus pecados. Por ejemplo, si llegaba un adúltero a eso, lo que querían ellos era expiar sus pecados. Ujú. Entonces necesitaban a alguien que muriera por ellos, porque si ellos no decían sus pecados, ellos debían de morir. Entonces, como tenía que morir alguien, era mejor que muriera un animal y no una persona. Entonces todos decían sus pecados y el sacerdote confesaba los pecados de todos sobre el Solo- inocente animal. Pero ¿qué propósito tenía que lo hiciera sobre o sea, ¿qué simbolizaba que pusiera sus manos? ¿Él cargaba con el pecado o cómo era? Era una transferencia de Era una pecados. transferencia. Lo Ajá. que hacía era, por ejemplo, ¿qué hicieron? ¿En qué Ajá. fallaron? Y yo adulteré, yo mentí, yo robé. Tenían que sacar la vileza. Y entonces el sacerdote tomaba el pecado y lo transfería. Ahora tú, adúltero, tú, ladrón, tú, Ujú. lo que sea, eres inocente. Y le transferimos el pecado al Cordero. Esa es la transferencia de pecados. Y desde ahí a la Biblia nos está hablando algo muy bonito con el Cordero de Dios, ¿verdad? Pero trasladaban todos los pecados a la oveja, que si nos ponemos a pensar, Ujú. Gerson, era de lo más hermoso, porque era el bebé de las ovejas. Ujú. Un corderito es el bebé de una Ajá. oveja. Son de lo más tiernos. Si alguna vez han visto uno, son sumamente tiernos. Ujú. Además tenía que ser pequeño. Un cordero tiene esa característica que es pequeño, o sea, tiene muy poco tiempo. Es una oveja pequeña Pequeño. y es de lo más hermoso. Entonces, el más inocente animalito se volvía el culpable de todos los pecados de un pueblo, de todo el pueblo de Israel. Todos los pecados se transferían con el poder de una oración. Ahora tú eres el pecador, ahora tú eres el malvado. Y se le transfería el pecado a esa oveja. Ujú. Yo siempre me he imaginado al pueblo conmovido, pensando, yo pequé, yo fallé, pero ahora soy libre. Sí. Y esa libertad debe haber sido espectacular. Y era todo tipo de pecados, es decir, Claro. de todos los niveles y la forma en que ellos pues confesaban o declaraban sus pecados, Sí, pero y ya lo transferían al corderito, ¿verdad? así es, sí, era algo espectacular porque desde los más pequeños hasta los más grandes. Y recordemos que si alguien pecaba, ellos estaban bajo la ley de Moisés. Y si alguien cometía cualquier pecado, por ejemplo, había guardado Ujú. la ley, que la ley era muy difícil de guardar, pero si alguien venía esforzándose y guardando la Ujú. ley y de repente robaba, de repente mentía, de repente tenía un mal pensamiento, un pequeño, no por ponerle tamaño a los pecados, pero hacía algo malo. Ujú. Dice la Biblia que se volvía transgresor de toda la ley, o sea que se hacía culpable de toda la ley. Por un error se volvía culpable de toda la ley. Entonces ahí todos eran culpables, ahí todos necesitaban que alguien muriera por ellos. Quiero hacer una pregunta, Wendy. Con eso no quiero ir contrario a la palabra de Dios, pero quiero pensar que también se utilizó también o se utilizaba de una buena forma y de una mala forma. ¿En qué sentido? En que ya pecabas y decías, bueno, igual el cordero va a cargar con mis pecados. Entonces, Claro, creo que también hubo ahí un claro. detallito ahí de, Es como la gracia ahorita, ajá, porque sabemos que claro. si nos arrepentimos, abogado Ujú. tenemos. Entonces de repente la gente dice, voy, me echo los tragos, voy, hago aquello, voy, y el domingo me arrepiento y el Señor me perdona. Y es que Dios es así, Gerson. Si nos equivocamos en algo, inmediatamente al Ujú. arrepentirnos recibimos gracia. Dios no te dice, bueno, te voy a perdonar, pero a ver cómo te portas esta Ujú. semana. No, Dios inmediatamente nos perdona. Entonces, tanto fue el libertinaje Ajá. que logró esto, que llegaron al punto de que ya luego no llevaban a la mejor oveja, ya no escogían Ujú. al mejor cordero, sino dice, si no estoy mal es en Malaquías, Dios le habla al pueblo y le dice, ¿le darías a los Baales las ovejas que me traes a mí? Que están enfermas, que están Ujú. ciegas, que están perniquebradas, la tuerta le llevaban al Señor. O sea, llegaron a un punto en donde ya no escogían lo Lo mejor mejor, de sino las que ya. ovejas, sino escogían la que ya no les servía, la que no hubieran podido vender, la que ya no servía para nada, esa llevaban al holocausto. Sí llegó un libertinaje muy feo Israel. El cordero. Pudo haber sido quizá algún otro animalito, alguna otra forma de sacrificio, pero, Según la clase social ajá, que tenían, sí era. si era una familia pudiente, tenía que llevar un animal, un toro, una Ah, ya, vaca. ok, ajá. Si era alguien de clase media, llevaba una ovejita. Y si era alguien de clase social muy baja, llevaba algo del grupo aviar, una paloma. Depende de la clase social, Depende de la. llevaban, ajá. Regularmente se habla de un cordero.
y ya nos decía usted las características que tenía este Sí. cordero. Yo les cuento una anécdota así rápido y se la quiero comentar. Ujú. Porque un familiar me regaló un corderito para mi cumpleaños. No, qué Me regaló un corderito. belleza. Entonces, porque la carne del cordero es muy especial, ¿verdad? Sí, Es sí. muy especial. Entonces, buscamos una persona con experiencia para poder sacrificar Al el corderito. cordero. ¿No Pues, invitó? pues me dio un poquito de pena, le digo, porque presencié la muerte del corderito, porque Wow. tuve que estar en ese momento. Pero Ujú. el amigo que estaba conmigo y presenciamos la muerte del cordero, si no comprendimos en un 100% la muerte de Jesucristo, la quisimos ejemplificar con esto porque realmente Wow. fue un animalito que no No puso peleó. oposición. Wow. No, como cuando uno quiere sacrificar un ave, un pollito, una gallina, que busca la Wow. forma de, Sí, se defienden. O un cerdo. Los ajá, cerdos hacen exacto, un escándalo, así gritan, res chillan. o lo que pueda ser Sí. sacrificado, pero el cordero fue manso, fue Wow, tranquilo, qué fue bonito. sacrificado. Y entonces me decía este amigo, Ujú. mira, ahora entiendo. Qué bonito. Este amigo no era cristiano, pero decía, Ajá. pero ahora entiendo por qué comparan al cordero con Jesucristo. Pero eso vamos a Ajá. hablar más adelante, Claro. porque fue manso, porque no puso oposición, porque Qué bonito. fue, inclusive vemos la forma en que le quitan la piel al Ah, cordero y todo el sí. sacrificio, la sangre cómo la derraman y todo. Y Ajá. entonces cuando leía el libro y cuando platicaba con usted, uno comprende cómo fue todo ese sacrificio. Qué Pero bonito. regresemos a este tema del cordero, Sí, ¿verdad? sí. Las características, porque Ujú. el cordero, cómo Dios también promete a su pueblo un cordero también. Pero quiero Ujú. que vayamos al pasaje donde se habla acerca de un sacrificio de un cordero. Bueno, la primera vez que tenemos en la Biblia la promesa de un cordero, y que nos quedan Ujú, 5 minutos para platicarles esto, dice la Biblia que Dios a Abraham le dio un hijo en su vejez. ujú, Él ya era un hombre adulto. Si no estoy mal, él estaba por los 100 años y Sara por los 90, cuando la promesa había llegado muchos años antes. Pero cuando les llega el cumplimiento de la promesa, era un hombre de más de 100 años y una mujer de más de 90 años, que ya no tenía la costumbre de las mujeres, que ya estaba en una edad en donde ujú. nadie pensaba que podía quedar embarazada. Sin embargo, Dios les cumple una promesa y una ancianita de 90 años terminó amamantando a un bebé recién nacido. Era el hijo de la promesa, era algo espectacular. Haber visto a Abraham y a Sara con ese bebé, que era el niño de la promesa, debe haber sido algo espectacular. Yo siempre me he imaginado el amor que ellos le tenían a Ujú. ese niño, el cuidado, que no se cayera, que Sí, estuviera porque solo bien. imagínense cuánto tuvieron que esperar, ¿no? Claro, y que pensaron que ya Ajá. no iba a llegar. Es más, Abraham dijo, ya esto se acabó, esto no se va a poder, mejor toma a Ismael y que esté Ismael delante de ti. Si se recuerdan, Ismael Ujú, había sido idea de Sara. Sara se vio a sí misma, dijo, yo mamá ya no voy a poder ser, porque hay cosas que en lo ujú. natural no se van a lograr jamás. A veces cuando miramos el entorno natural pensamos, esto es imposible, pero lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Pero Sara en su debilidad dijo, no, ¿sabes qué? Toma a mi sierva. Toma a mi sierva Agar, llégate a ella y que la promesa, como queriendo ayudar a Dios, Ujú. Gerson, como diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo ya estoy muy vieja, yo ya no. Yo hablaba con los jóvenes hace un tiempo y hablábamos de eso, cuando de repente uno en la vida ha Ajá. transitado, ya los años nos han venido, ya la vida ha pasado y de pronto decimos, ¿sabes qué, Señor? Eso que me habías prometido ya no, porque yo he Porque, fallado, ujú. ya la vida me pasó. Esa es Sara. Sara diciendo, ¿sabes qué? Mejor que no sea por mí. Yo sé que Dios lo Sino que, prometió conmigo, pero mejor toma a Agar y llégate a ella. Y bueno, Abraham se llegó a Agar, nació Ismael, que hasta el día de hoy es un problema para Israel, claro, porque de ahí es. viene la línea árabe, ¿verdad? Siempre han tenido conflictos, siempre han estado en riña, han sido enemigos desde toda la vida. De hecho, dice que desde que el niño nació, el Ujú. otro tenía riñas con su hermano. Entonces, trató de ayudar a Dios. Por eso a Dios no se le ayuda, Gerson, a Dios se le cree. Pero qué complicado porque lo podemos adaptar a cualquier fase de nuestra vida cuando ya Dios nos ha prometido algo. Sí, Y si ya Dios lo prometió, es que lo va a lo va cumplir. a cumplir, Lo que amén. pasa es de que quizá como seres humanos nos desesperamos, nos afanamos Sí, y decimos, no se va a cumplir, aunque Dios me lo haya dicho, tal vez
era de otra forma y yo como que lo voy a hacer a mi manera y es el cumplimiento de Dios. Y creo que ahí estuvo el error, ¿verdad? Y sabe que me viene a la mente cuando el Señor maldijo la higuera, que ahí nos Ajá. presenta los dos tiempos, el Kairos y el Ujú. Cronos. Dice que el Señor buscó en la higuera un fruto, pero es impresionante que la Biblia dice que no era tiempo de que la higuera tuviera fruto. O sea, lo normal era que no hubiera un higo. Ujú. Sin embargo, Dios busca frutos antes de tiempo. Ujú. Y dice que él fue a la higuera y entre las hojas buscó y no había un solo higo. Entonces Jesús maldijo la higuera y le dijo, te secarás y nunca más volverás a dar fruto. Ese es el Kairos de Dios. Ajá. En el Kairos ya se secó la higuera. Ujú. Ese es el tiempo que nosotros no vemos y hay mucha gente que tiene promesas ya dichas por Dios en el Kairos. Y ya si Dios lo dijo, se va a cumplir. Lo que Dios te dijo lo va a cumplir. Vive Dios que lo va a cumplir. Y él se fue. O sea, en su Ujú. poder y en el Kairos de él, él dijo, te secas. Y siguió caminando. Y yo me imagino que todos volteaban a ver la Ajá. higuera y la veían verde, la veían y se fueron. Y le dice que al otro día volvieron a pasar por la higuera. Y Pedro se asusta cuando mira la higuera y le dice, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y esos somos los humanos, Ujú. Gerson. Nosotros necesitamos el cronos, También. el kairos de Dios. ¿A qué velocidad viajará contra nuestro tiempo? Que el nuestro necesita más tiempo para que las cosas sean evidentes. Pero eso se secó desde que Jesús dijo la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Desde que la palabra sale de Ajá. Jesús, pues hay que creerla. La higuera se secó hasta el otro día, pero en realidad la sentencia fue dada un día antes. En el Kairos de Dios ya se había establecido. En el crono se hizo evidente después, pero aprendamos a creer las promesas de Dios en su Así Kairos. es. Y eso pasó con Abraham y Sara, ¿no? Ya habían recibido la promesa, lo hacen de otra manera, se vienen problemas que hasta el día de hoy, pues, tienen repercusiones a nivel político y social en el Medio Oriente, pero recibe la promesa Abraham y Sara. Y ahí también hay un simbolismo especial, ¿verdad? Acerca del Cordero, Claro, porque Dios cuando les pide nace, algo, ¿verdad? sí, cuando ya tienen al niño, que Ujú. según los estudiosos de la Biblia no era un niño, cuando Dios lo pide parece que era ya un muchacho. Ujú. Y dice que Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, al que tanto amas. Ujú. Quiero que me lo entregues, porque Abraham estaba acostumbrado a hacer sacrificios. Y dense cuenta que Abraham es antes que Israel, porque él es el padre, él es un Ajá. patriarca. Ahí todavía no había ni siquiera nacido las 12 tribus, mucho menos Moisés, no había ley. Pero Abraham sabía de los sacrificios. Quizá un día podemos hablar de eso, ¿verdad? De la enseñanza de Enseñanza. Melquisedec. Él manejaba holocaustos, él sabía cómo hacer un holocausto. Y creo que la otra semana vamos a hablar más de eso porque nos quedan 2 minutos, pero Dios le pide a Abraham ese hijo deseado, ese hijo amado. Le dice, hoy no quiero que me des un cordero, entrégame al hijo de la promesa. Pero imagínese usted, después de que tuvieron que esperar mucho tiempo para ser papás, todo lo que pasaron, y después la forma en que Dios les pide Claro, lo más valioso para ellos en ese momento, que claro. era su hijo. Amén. Y que es impresionante, Sara, Gerson. A mí me impresiona Abraham, es el padre de la fe. Ajá. Pero me impresiona la mamá que les hace lunch y que le dice, bueno, llévate a mi hijo, ve a entregarlo. Si Dios quiere matar a mi hijo, dáselo a Dios. A mí me impresiona esa mujer que tiene esa fe que se pega al padre de la fe. Porque Abraham dice, Dios me prometió descendencia por este Ujú. muchacho, porque él era el hijo de la promesa. No le dijo, te voy a dar otro. Ujú. Él era el hijo de la promesa. Y Hebreos dice que Abraham creyó que sobre ese niño, de ese niño le sería la descendencia. Entonces, yo no sé qué pensó Abraham. Si lo mato, Dios lo va a resucitar, me lo devolverá de los muertos, algo va a pasar. Abraham sabía que algo iba a pasar y Sara también lo sabía. Sara vio los cambios en su cuerpo, Sara vio cómo pudo amamantar a un bebé a sus 90 años. Esa mujer sabía de un Dios poderoso. Y esa es la diferencia de alguien que conoce el poder de Dios a alguien que ignora el poder de Dios. Porque si Dios le dice, dámelo en sacrificio, el que conoce el poder dice, bueno, igual tú me lo devuelves porque tú no mientes, tú no eres hombre para mentir. Es decir, dentro de todo lo que les pide, de hecho, el sacrificio de su hijo, ellos sabían que Dios iba a hacer algo, Claro, ¿verdad? ahí se les activó la fe, Exacto. sabían que algo iba a Ellos pasar. sabían que Dios tenía algo preparado. En ningún momento tuvieron oposición o, Claro. o en ningún momento yo no sé si cuestionaron a Dios. No dice la Biblia ¿Quién eso. sabe cómo fue la plática? ¿Quién sabe cómo durmieron Ajá. esa noche? Dijeron, pero ¿cómo Dios si tardamos tanto en ser papás y ahora nos Claro, pides esto? claro. Considero que no cuestionaron a Dios, sino que sabían que Dios
iba a hacer algo. Y quizá hubo, como usted dice, algún tipo de cuestionamiento en Ajá. algún momento, porque nos puede pasar a todos. Sí, sí, ajá. Pero al final llegaron a la decisión, bueno, entreguémoslo. Al final es de Dios y la promesa también fue dada por Dios. Entonces, lo que Dios iba a hacer, lo hizo y lo vamos a estudiar la próxima semana porque se nos acabó el tiempo, Gerson. Bueno, pero lo interesante de estos podcasts es de que vamos por Avanzando, fases y avanzando, sí. y ahora pues en el siguiente capítulo o en la siguiente entrega de este podcast vamos a saber exactamente qué pasa con ese cordero, ¿Y ¿verdad? por qué es tan importante la promesa que le suelta, Ujú. que suelta Abraham? Yo siempre lo he dicho, no se la soltó a Israel, sino que se la soltó a las naciones, porque ahí todavía Israel no existía. Entonces, esa promesa que soltó Abraham trasciende hasta Jesucristo. Pues va a estar interesante el saber qué pasa con Amén. Isaac, qué pasó en eso, cómo fue el momento en que iba a ser sacrificado, cómo Dios actúa y también Amén. hace una promesa poderosa, que es lo que vamos a ir descubriendo también a través Amén. de el libro Sangre y Fuego y de estos podcasts, Wendy. Amén, sí, nos vemos la próxima semana. Esperamos tenerlos en todos los medios donde va a estar el podcast. Sigan los podcasts y pues ojalá podamos estudiar mucho la palabra juntos. No, y esto pasa como cuando lo dejan a uno, no quiero hacer un mal ejemplo, pero a veces pasa como con las series cuando Se lo queda dejan a picado. uno así, bueno, ¿qué Sí. es lo que viene en el siguiente capítulo? Entonces, pero algo así van a hacer estos podcasts, ¿verdad? Sí, Que porque siempre es te van poquito a, tiempo, pero te hay van a que dejar ver. con ganas de escuchar el siguiente porque se va a complementar lo que hoy platicamos, así que Sí, te los dejamos esperamos. esa emoción para que puedas seguir al tanto de nuestros podcasts. Sí, claro. Espigando. Gracias, Gerson. Hasta luego.